Bien, continuando en lo que habíamos quedado en el video anterior, les voy a recordar las operaciones básicas, pero en el conjunto de los enteros. Sí, aquí, operaciones básicas en los enteros. Tenemos que recordarlo porque hay algunas cositas que van a cambiar y hay que mentalizarse en cómo realizar estos nuevos procesos para que así el conocimiento fluya en todas nuestras clases y no tengamos tropiezos ni tengamos piedras en el camino. ¿Listo? Entonces, de la suma de los enteros vamos a tener, en los casos que he elegido, 4 más 3. 4 más 3, como son enteros positivos, pues se suman de forma regular. 4 más 3 vale 7, ¿cierto? Ahora, el siguiente ejemplo de acá, 5 más 8, tenemos de nuevo suma de enteros positivos, entonces de nuevo hacemos el mismo cálculo. Si necesitan utilizar las manos, por favor háganlo. Esa es la única herramienta que van a tener para hacerlo. Entonces, 8 y 2, 10 y 3, 13. Listo, 13. Ahora, el verdadero desafío es cuando tenemos aquí esta suma de un entero positivo con un entero negativo, porque tenemos este cruce de signos. Entonces, ¿cómo debemos definir esa suma de un positivo con un negativo? Pues entonces recuerden que la resta, el signo menos en un número me está indicando deuda y la suma me está indicando posesión. Entonces, en esta operación descrita, me dice que tengo 4, pero que tengo que adicionar una deuda de 3. Entonces, si tengo 4 y tengo una deuda de 3, ¿qué va a pasar con esos dos valores? Pues lo que va a pasar es que se van a restar, porque una posesión con una deuda son opuestos, son inversos, entonces se cancelan. Pago 3 deudas con los 4 que tengo y resulta que tengo una sola unidad. Con esto podemos ver que esta operación más y menos, cuando están juntas, cuando están pegadas, las puedo operar como si fuera un solo signo menos. Así, como en la resta de los naturales. ¿Listo? Lo mismo tenemos el punto que está acá. Menos 2 más menos 1. Tenemos una suma de negativos. Entonces me está diciendo aquí, tengo una deuda de 2. Voy a colocarle un objeto para hacerlo un poco más presente. Voy a decir 2 panes de una panadería, cualquiera. Entonces me dice que tengo una deuda de 2 panes y le voy a agregar otra deuda de 1 pan. Entonces a la final, ¿cuántas deudas, cuántos panes estoy debiendo? 3, ¿cierto? Debiendo, no teniendo. Entonces mi respuesta tiene que ser menos 3, ¿cierto? Menos 3. Y aquí de nuevo, estos dos signos yo los puedo describir con un solo valor negativo. Y recordar que esta expresión de aquí me está sumando enteros negativos. Menos 2 menos 1, menos 3. ¿De acuerdo? Menos 2 menos 1 además. Tengo menos 3 deudas, menos 3 panes en mi ilustración. Y ahora me queda este último que está acá, porque recuerden que en los naturales se especificaba un orden, del mayor con el menor, era la única forma de restarlos, ahora ya no. Y aquí con los enteros el orden se quita, ya no se restringe y podemos hacer la operación. Entonces el de acá me dice que menos 7 más 5, pues entonces debo 7 y estoy abonando 5, estoy agregando 5 a esa deuda. Entonces, ¿qué termina? ¿Con 2? Sí, claro, con 2, pero termino con 2 o termino debiendo 2. Entonces, como la deuda era mayor, pues entonces sigo teniendo una deuda de 2. Pedí 7 panes o me fiaron 7 panes en la panadería y ahí pagué 5, entonces me quedo debiendo 2. Esa es la escritura matemática para esa ilustración. ¿Listo? Estas son las únicas cositas que cambian con la operación básica al cambiar del conjunto de los enteros, de los naturales a los enteros. Con la resta pasa algo similar. Tenemos una resta normal, 5 menos 2, de natural con natural, esto me da 3, ¿cierto? Este de aquí, 7 menos 5, ve,
así. 7 menos 5 y aquí me da 2, ¿cierto? Estas son las operaciones normales con los naturales. Y ahora sí el de acá, menos 3, menos 8. Ya dijimos que este de aquí es similar al que está acá y estamos, pese a que la operación es negativa, como todos son negativos, estamos haciendo una suma. Menos 3 menos 5 me da un valor de menos 8, porque tenía menos 3 deudas con otras 5 deudas más, entonces tengo un total de 8 deudas. ¿Listo? Y ahora sí viene este que está acá, 4 menos 4, un número positivo menos un número negativo. ¿Cómo lo vamos a describir en ese caso? Pues entonces es como decir, tengo 4 y ahora yo te voy a quitar 4 deudas. Entonces, para quitarte esas 4 deudas, ¿qué tengo que hacer? Pues adicionártelas, tengo que dártelas para que así las puedas pagar. Entonces 4 menos 4 tiene que ser un total de 8, ¿cierto? Porque a los 4 que tenía me están quitando una deuda que tenía de 4, es decir, me tienen que adicionar 4 más para que esto suceda. Y así ya puedo transportar este ejercicio a un valor natural y decir 4 más 4 es 8. ¿Listo? Y ahora el que está acá, la resta, pues de nuevo 8 menos 9. Tenemos un valor menor restado a un valor mayor, eso significa que me va a dar un resultado negativo. Tengo 8 y debía 9, entonces ¿cuántos voy a deber? 1, ¿cierto? Voy a deber 1. Vale, eso es con la resta. Una información adicional es que estas dos operaciones son operaciones inversas, es decir, una anula la otra. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta porque cada operación que vamos a definir va a tener su operación inversa y vamos a trabajar con ambas. En la multiplicación, bueno, esta es un poco más compleja, pero a la final el resumen va a ser muy fácil. 4 por 3, 12, son enteros positivos normales, la definimos así, ¿cierto? Por la tabla de multiplicar. Ahora este que es menos 3 por 2 ya no está tan fácil porque tenemos un número negativo, pero recuerden que el numerito de acá me dice las veces que tengo que sumar este que está acá. Entonces si aplico esa operación me dice que es menos 3 más menos 3, aquí está 1 y 2, dos veces el mismo número, menos 3. Menos 3 más menos 3, ya dijimos por la parte de acá arriba que esto es una suma de negativos, por ende me queda menos 3 y menos 3, menos 6. Lo que significa que este signo de acá lo único que hizo fue pasar al resultado del 3 por 2 que ya conocíamos como 6. Y ahora si hago 2 por menos 3 cuando el numerito de acá es el que está negativo, pues entonces yo voy a utilizar una propiedad de la operación básica multiplicación que también la tiene la suma, que es la conmutatividad. Es decir, yo puedo modificar el orden de los sumandos o de los multiplicandos y el resultado me va a dar lo mismo. Entonces este 2 por menos 3 lo puedo escribir como menos 3 por 2, para así eliminar el negativo de la segunda parte y hacerlo de la misma forma. Y aquí me da exactamente el mismo resultado que acá, menos 3 más menos 3, que esto es menos 6. En ambos casos, en este y en este, teníamos un negativo y teníamos un negativo, la respuesta cambió por un signo menos, es decir, que ese menos se agrega a la operación que se realizaba anteriormente. Y así, cuando tenemos doble negativo, pues entonces se van a colocar dos veces los signos en la respuesta que se da al hacer la multiplicación, que sería 5 por 6, 30, el primer negativo de este y el segundo negativo de este. Y aquí ya tenemos menos con menos, en la misma forma como teníamos el de acá. Y cuando teníamos menos con menos, eso significa que estamos quitando deudas. Y quitar deudas es equivalente a decir tener más 30. ¿Listo? Con la división, cuando ya tenemos esto descrito es mucho más fácil, porque en la división, en este caso que lo escribimos de esta manera, 6 dividido 3
2 por una tabla, bien. Ahora este que tiene un signo menos, menos 5 dividido 5. Entonces recuerden, la ley de la división me dice que el número que está acá multiplicado por el de acá me tiene que dar el de acá arriba. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar? Menos 5. De nuevo, es el mismo número, me va a dar 1, pero necesito que me dé el signo menos, entonces debo multiplicarlo por menos 1. ¿Qué pasó aquí? De nuevo, el signo pasó a la respuesta, así como lo pasó en la multiplicación. Y entonces en este de acá, ¿qué va a pasar? Menos 8 con menos 4, pues entonces esto es un numerito tal que al multiplicarlo por menos 4 me va a dar menos 8. Y como ya tiene el signo, no necesito agregar otro signo, sino que debo multiplicarlo únicamente por 2. Es decir que cuando tenemos dos signos dividiéndose, también se van a cancelar como lo hicimos acá arriba y me va a dar positivo. Y si el signo está abajo, pues en la misma circunstancia. Un número que multiplicado por menos 2 me dé 10. Debo agregar el signo menos para que se cancele y 5 por 2, 10. Es decir que en estos casos de aquí y de acá, el signo se reescribe en la respuesta. Y en los dos de acá se operan y se cancelan. Así que podemos hacer un resumen de esas operaciones en el nuevo conjunto descrito y decir que la multiplicación o división de signos se resume de la siguiente manera. Signos iguales, como estos dos, me va a dar positivo. Mientras que signos distintos, como en estos dos, me va a dar el resultado siempre como negativo, que es lo que ustedes siempre repiten. Más por más, menos por menos, más por menos, menos por más, menos. Más por menos. No me olvidé el orden. ¿Listo? Pero entonces lo resumimos de esta manera. Signos iguales positivos, signos distintos negativos al hacer una multiplicación o una división. Y así vamos a dejar de pecar con los signos. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me están escribiendo en los comentarios.